Ser elegido por Dios no es una bendición cómoda, es una advertencia silenciosa. Y si este video te encontró, no es casualidad, es porque ya lo estás viviendo. La mayoría de las personas cree que ser elegido significa protección constante, caminos fáciles, puertas abiertas sin esfuerzo, una vida bendecida sin conflicto. Pero esa es solo la versión que se cuenta desde afuera. Nadie habla de lo que realmente sucede cuando Dios pone su mirada sobre alguien. Nadie habla de lo que se pierde. Nadie habla del precio, porque cuando eres elegido, tu vida deja de ser normal. Nada vuelve a sentirse igual. Lo que antes te emocionaba, ahora te deja vacío. Las conversaciones ya no encajan. Los lugares ya no se sienten como hogar. Empiezas a sentirte diferente sin saber por qué. A pensar más profundo, incluso cuando no quieres. A caminar solo, incluso rodeado de gente que dice quererte. Y aquí viene la advertencia que casi nadie se atreve a decir. No todo el mundo sobrevive al llamado. No porque sean malas personas. No porque no tengan fe, sino porque no están diseñados para cargar el peso que tú cargas. Ser elegido no es una corona brillante. Es una carga espiritual invisible. Una presión interna que no se puede explicar con palabras. Una responsabilidad que aparece incluso cuando intentas huir de ella. Por eso este mensaje no es para todos. Es para quien ya sintió que algo en su vida se rompió sin explicación. Es para quien despertó un día y se dio cuenta de que ya no podía fingir ser quien era antes. Es para quien intentó volver atrás y no pudo. Cuando Dios te elige no te lo anuncia con aplausos, no te da un manual, no te promete comodidad, te separa de personas que antes eran esenciales, te separa de versiones antiguas de ti mismo. Te separa de caminos que parecían seguros, pero que no eran verdaderos. Y esa separación duele, confunde, cansa, porque empiezas a perder cosas que no hiciste mal, relaciones que no dañaste, oportunidades que parecían correctas. Y en silencio te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué todo se está desmoronando? Pero aquí está la verdad que cambia todo. No se está desmoronando, se está alineando. Dios no destruye lo que sirve a tu destino, pero sí elimina lo que te mantiene pequeño. Por eso el elegido atraviesa temporadas de soledad, no como castigo, sino como formación, porque en el silencio se revela quién eres sin la aprobación de nadie. Ahí es donde muchos se rinden, ahí es donde muchos regresan a lo cómodo, a lo conocido, a lo que no exige crecimiento, pero tú no pudiste hacerlo. Algo dentro de ti no te dejó, aunque estabas cansado. Aunque dudabas, aunque sentías que nadie te entendía, seguiste, y eso ya es una señal. Ser elegido significa vivir con una incomodidad constante. No encajas del todo, pero tampoco perteneces al pasado. Estás en medio, en transición, y esa etapa es peligrosa, porque es ahí donde nacen las dudas más profundas, donde te cuestionas tu fe, tu propósito, incluso tu identidad. Pero también es ahí donde se fortalece tu espíritu, porque el elegido no es alguien que nunca cae, es alguien que cae, y aún así se levanta con más conciencia. Dios no busca personas perfectas, busca personas dispuestas a ser moldeadas, incluso cuando duele, dispuestas a soltar, incluso cuando no entienden. Por eso tu camino ha sido más difícil que el de otros, por eso has tenido que madurar antes de tiempo. Por eso ves cosas que otros no ven. No es arrogancia, es sensibilidad espiritual. Y sí, a veces pesa. A veces quisieras apagarlo todo y vivir como los demás. Pero sabes que no puedes, porque una vez que eres elegido, ya no puedes fingir ignorancia. Ya no puedes vivir dormido. Ya no puedes conformarte con menos de lo que sabes que estás destinado a ser. Esta es la advertencia que nadie te dio. Tu vida ya no será común. Tus decisiones tendrán más impacto. Tus silencios hablarán más fuerte que las palabras de otros. Tu proceso será observado, incluso cuando nadie lo diga. Ser elegido no es sobre privilegio. Es sobre responsabilidad. Responsabilidad de sanar lo que otros evitaron. Responsabilidad de romper patrones que vienen de generaciones. Responsabilidad de caminar recto, incluso cuando nadie está mirando. Y por eso has sido probado. Probado emocionalmente. Probado espiritualmente, probado internamente, no para destruirte, sino para revelarte, porque lo que llevas dentro no puede construirse en la comodidad, se forma en la presión, en la pérdida, en el silencio. Si hoy te sientes cansado,
no es porque estés fallando. Es porque estás cargando más de lo que muchos podrían soportar. Si hoy te sientes solo, no es porque fuiste abandonado. Es porque estás siendo preparado para caminar con pocos, pero verdaderos. Y si hoy este mensaje tocó algo dentro de ti, no fue coincidencia. Fue confirmación. No estás roto, no estás tarde, no estás equivocado. Estás respondiendo a un llamado que no todos pueden entender. Y aunque ahora se sienta como advertencia, un día entenderás que también era protección. Déjame decirte algo que casi nadie se atreve a decir, porque no suena bonito ni motivador, pero es real. Dios no elige a los fuertes. Dios elige a los dispuestos, y luego los vuelve fuertes a través del aislamiento, a través del silencio, a través de pruebas que no se explican con lógica. Si eres elegido, hay señales que empiezan a aparecer aunque nadie te las haya advertido. Personas que se alejan sin una razón clara. No hubo pelea, no hubo traición, no hubo explicación. Simplemente dejaron de estar. Caminos que se cierran justo cuando parecía que todo iba bien. Cuando por fin sentías que estabas avanzando. Oportunidades que desaparecen. Puertas que se cierran en tu cara. Y lo que antes te llenaba, ahora se siente vacío, sin sabor, sin propósito. Y aquí viene la verdad incómoda que muchos no quieren aceptar. Eso no es castigo. No es que Dios esté enojado contigo. No es que hayas fallado. Es preparación. Preparación para algo que no podría sostenerse con la versión antigua de ti. Porque cuando Dios te elige, lo primero que hace no es darte, es quitarte. Quita lo que estorba, quita lo que distrae, quita lo que te mantiene atado a una identidad que ya no coincide con tu destino. Te separa de relaciones que consumen tu energía, aunque parezcan buenas. Te separa de versiones antiguas de ti mismo que ya no pueden acompañarte a donde vas. Te separa de expectativas que otros tenían sobre ti, pero que nunca fueron tuyas. Y claro que duele, claro que cansa, claro que dudas, porque nadie te enseñó a perder sin entender el motivo. Nadie te preparó para soltar cosas que no eran malas, pero tampoco eran correctas. Nadie te explicó que a veces lo más difícil no es dejar lo negativo, sino dejarlo cómodo. Empiezas a preguntarte si estás exagerando, si todo está en tu cabeza, si tal vez eres tú el problema. Empiezas a comparar tu vida con la de otros y no entiendes por qué ellos avanzan mientras tú te sientes detenido. Pero escucha esto con atención, porque aquí está una clave importante. La confusión no significa que estás perdido. La confusión significa que estás siendo reconfigurado. Cuando algo está siendo reconstruido, primero se desarma, y ese proceso es caótico. Nada parece tener sentido al inicio. Todo parece ir hacia atrás. Pero en realidad, se está preparando una estructura más fuerte, más alineada, más verdadera. Muchos abandonan aquí, muchos abandonan aquí. Muchos regresan a lo cómodo, a lo conocido, a lo que no exige crecimiento. Regresan a relaciones que ya no les suman, a hábitos que ya no los representan, a vidas que ya no sienten como propias. No porque quieran, sino porque tienen miedo de seguir solos. Pero tú no hiciste eso. Aunque lo pensaste, aunque lo intentaste, algo dentro de ti no te dejó. Seguiste adelante incluso cuando no entendías por qué estabas pasando por todo eso. Seguiste caminando aunque no veías el final. Y eso ya dice mucho de ti. Las pruebas del elegido no siempre son externas, muchas veces son internas. Son batallas silenciosas que nadie ve. Dudas que no te atreves a decir en voz alta. Cansancio que no se quita durmiendo. Sensación de estar cargando algo pesado sin saber exactamente qué es. Te vuelves más consciente, más sensible, más profundo, y eso también duele, porque empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Incoherencias, mentiras, verdades incómodas. Ya no puedes engañarte tan fácilmente. Ya no puedes conformarte con explicaciones simples. Y a veces te preguntas por qué tú. ¿Por qué no puedes vivir ligero como otros? ¿Por qué todo parece tener un significado más grande en tu vida? Pero la respuesta es sencilla, aunque no siempre reconforta. Porque no fuiste creado para vivir en automático. Fuiste creado para despertar. El elegido es probado en su paciencia. Probado en su paciencia. Probado en su identidad. Porque no se trata solo de llegar a un destino, sino de convertirse en la persona que puede sostenerlo sin perderse. Por eso Dios permite retrasos. Por eso permite cierres. Por eso permite silencios. No para frustrarte, sino para enseñarte a no depender de lo externo, a no construir tu valor en lo que tienes, en quién te acompaña o en lo rápido que avanzas.
Aprendes a escucharte, aprendes a estar contigo, aprendes a sostenerte incluso cuando nadie más lo hace. Y aunque al principio eso se siente como abandono, con el tiempo entiendes que era entrenamiento. Porque el llamado que llevas no puede apoyarse en muletas. Necesita firmeza, necesita raíces profundas, necesita una identidad que no se rompa cuando las cosas no salen como esperabas. Si has llegado hasta aquí en tu vida, no es porque seas débil, es porque eres más fuerte de lo que crees. Aunque ahora no lo sientas, es porque hay algo en ti que puede soportar procesos largos, silencios incómodos, esperas injustas. Las pruebas del elegido no buscan destruirte, buscan vaciarte de lo que no eres, para que lo que realmente eres pueda manifestarse sin interferencias. Y aunque ahora no lo veas con claridad, todo lo que estás atravesando está formando una base que nadie podrá quitarte. Así que si hoy te sientes cansado, confundido o solo, no te apresures a juzgarte. No asumas que estás fallando. Tal vez solo estás en medio de una transformación que no muchos tienen el valor de atravesar. Y el hecho de que sigas aquí, escuchando esto, reflexionando, buscando sentido, es una señal clara de que, incluso en la duda, sigues respondiendo al llamado. Aunque no entiendas el camino, aunque no veas el resultado, o aunque a veces quieras rendirte, eso ya dice mucho de ti. Aquí está la advertencia completa, y quiero que la escuches despacio, sin prisa, sin distraerte, porque no es un mensaje común. Ser elegido significa que tu vida ya no te pertenece solo a ti. Ya no se trata únicamente de lo que quieres, de lo que te conviene o de lo que te resulta más cómodo. Hay algo más grande en juego, aunque muchas veces no puedas verlo con claridad. Cuando eres elegido, tus decisiones pesan más. No porque seas mejor que otros, sino porque tu camino tiene impacto. Lo que eliges, lo que toleras, lo que callas y lo que enfrentas deja huella, incluso cuando nadie te está observando. Tus errores también enseñan más, no solo a ti, sino a otros que sin decirlo, toman tu proceso como referencia. Y tu proceso inspira, aún en silencio, aun cuando sientes que nadie te escucha. Por eso la advertencia no es miedo, no es una amenaza, es responsabilidad. Es la conciencia de que tu vida ya no puede vivirse a medias, que no puedes seguir repitiendo patrones que sabes que no te representan, que no puedes seguir actuando desde el autoengaño solo para encajar. Dios no te eligió para encajar, te eligió para romper patrones que otros normalizaron. Patrones de miedo, de dependencia, de conformismo, de silencio. Patrones que se repiten generación tras generación porque nadie se atrevió a detenerlos. Y romper patrones nunca es cómodo, nunca es popular, nunca es celebrado al inicio. Por eso tampoco te eligió para ser aplaudido, te eligió para ser auténtico, para vivir alineado con la verdad que llevas dentro. Incluso cuando esa verdad incomoda a otros, incluso cuando te deja solo, incluso cuando te obliga a decir, no donde antes decías sí. Ser auténtico cuesta perder personas, cuesta cambiar caminos, cuesta aceptar que ya no puedes regresar a versiones antiguas de ti mismo, pero también libera, porque llega un punto en el que fingir duele más que ser honesto. Y si hoy te sientes cansado, no lo ignores, no te juzgues por ello. El cansancio no siempre es señal de debilidad. Muchas veces es señal de que has estado cargando más de lo que corresponde a una sola persona, de que has sostenido procesos largos sin reconocimiento, de que has seguido adelante sin entender completamente el propósito. Si has pensado en rendirte, no te avergüences. Pensar en rendirse no significa que lo harás. Significa que estás humano, que sientes, que el proceso te importa. Los que no sienten, no se cansan. Los que no se cuestionan, tampoco crecen. Y si sientes que nadie te entiende, quiero que sepas algo importante. No todo el mundo puede entender un proceso que no ha vivido. No todo el mundo puede acompañarte a lugares a los que nunca ha ido internamente. A veces la incomprensión no es rechazo, es incapacidad, y eso no define tu valor. Este es el recordatorio que necesitabas escuchar hoy. Aunque no lo supieras, no estás tarde. Aunque sientas que otros avanzaron más rápido, no estás roto. Aunque algunas partes de tu vida se hayan caído, estás siendo formado. Formado con intención, formado con propósito. La formación no siempre se siente como progreso, a veces se siente como pérdida, como pausa, como retroceso, pero lo que se forma con profundidad no se rompe fácilmente, y lo que se construye desde adentro permanece, incluso cuando lo externo cambia. Habrá un momento, y llegará aunque ahora no lo veas, en el que mirarás hacia atrás y entenderás por qué no podía ser fácil.
entenderás por qué ciertas personas no pudieron quedarse, por qué ciertas puertas no se abrieron, por qué ciertos caminos se cerraron sin explicación. Entenderás que no era castigo, era dirección, porque lo que llevas dentro no es común, no fue diseñado para una vida superficial, no fue creado para quedarse pequeño. Lo que llevas dentro necesita espacio, profundidad, verdad. Y eso no se desarrolla en la comodidad. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas, tal vez sigas dudando, tal vez todavía te sientas en medio de algo que no sabes cómo nombrar. Y está bien, no tienes que entender todo para seguir adelante, solo necesitas confiar en que el proceso tiene sentido, incluso cuando parece desordenado. Si este mensaje resonó contigo, no fue casualidad. No llegaste aquí por accidente, algo dentro de ti reconoció estas palabras porque hablan de una verdad que ya conocías, aunque no supieras cómo expresarla. A veces el alma reconoce antes de que la mente comprenda. Y si llegaste hasta aquí, escuchando, reflexionando, sintiendo cada palabra, es porque estás listo para la siguiente etapa. No porque ya tengas todo resuelto, sino porque estás dispuesto a seguir creciendo, a seguir soltando, a seguir siendo honesto contigo mismo. La siguiente etapa no siempre llega con claridad, a veces llega con más silencio, a veces con más responsabilidad, a veces con decisiones difíciles, pero también llega con una paz diferente. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de saber que estás caminando alineado con quien realmente eres. Recuerda esto cuando vuelvas a dudar. El llamado no desaparece solo porque te canses. La elección no se revierte solo porque el camino se vuelva difícil. Lo que Dios puso en ti sigue ahí, incluso cuando te sientes vacío. Respira, sigue adelante. No estás solo, aunque a veces así lo parezca. Estás siendo guiado, incluso cuando no ves la dirección. Y todo lo que hoy se siente como advertencia, con el tiempo se revelará como protección, como formación y como confirmación de que tu vida tiene un propósito más grande de lo que imaginabas.